Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo. Habíamos quedado antes en Diego Almagro, muerto, decapitado, en una guerra civil, que siguió la guerra civil en Perú, pero no nos vamos a quedar con Perú. Nosotros es un espejo muy extraño. Somos muy parecidos, pero somos completamente distintos. Almagro dejó el nombre de Chile mal, pero no Almagro. Almagro no era de ese estilo, como he dicho. Todos los que lo seguían con Almagro, que habían peleado en la independencia de Guatemala, eran unos desgraciados. Hicieron puras crueldades en Chile, trataron muy mal a los indios, dejaron muy mal recuerdo de los españoles en Chile, y después llegaron a Perú y dijeron que Chile era como la hueá, porque había puros indios salvajes y caníbales y unos climas lluviosos para el sur y no había nada de oro, que era lo que les importaba, ni plata tampoco. Entonces, Valdivia va y decide ir a Chile y poner a Chile de otra forma. No es el Perú para irse a ser rico. Chile no era para hacerse rico, Chile era para los aventureros, para los que querían gloria, fama, historia, querían empresas temerarias. Y eso fue. Por eso que después Alonso Bersi ya tiene este importante versículo, que es famoso y lo aprendimos en el colegio. Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan gallarda, soberbia y belicosa, que no ha sido jamás por rey regida, ni extranjero dominio sometida. ¿Por qué me refiero a esto? Porque Pedro Valdivia pensaba que venía algo difícil, pero no se imaginaba lo que venía. Se iba a meter al centro de un agujero negro de la historia, a una guerra interminable. Algunos postulan que todavía continúa, pero esta guerra duró. Saquen máquina calculadora, 1541, el 11 de septiembre, con el asalto a Santiago, porque el pueblo mapuche era uno solo. Los chiquillanes, los pehuenches, los puelches, los cuncos, los pollas, los huilliches, los picunches, todos eran uno solo pueblo, que hablaba una sola lengua y que tenía hacia Argentina también. Entonces, este pueblo comenzó su insurrección ese 11 de septiembre de 1541 y terminó con la guerra civil del 91 entre Balmaceda y el Congreso. Porque hubo la pacificación, algunos le ponen como término en 1883, pero esto no fue así, siguió, e incluso hasta 1900. De 1900 para adelante viene la ofensiva tremenda del Estado chileno con muchos, también eso estaba de antes obviamente, pero se ocupa todo ese terreno. Pero vamos entonces al punto. Valdivia va hacia Chile, hacia una aventura, pero tiene que financiarla. Él sabe que hay algo de oro, porque ese oro era el oro que daban los indios al Inca. Entonces, organiza primero la ciudad. Con la ciudad tiene los vecinos, con los vecinos se le proclama, hay un cabildo y se les proclama gobernador, porque no tenía todavía los legítimos títulos. Por otro lado, manda a construir una embarcación en la desembocadura de la Concagua, donde había bosques, porque estaba todo lleno de bosques. El mismo cabildo, durante más de 100 años, prohibía que se cortaran más de 3 árboles por persona, porque resulta que se estaban quitando, era un bosque muy frágil. Entonces, ese bosque, al cortarlo después no volvió a renacer. No es como en el sur que uno corta y vuelve a brotar, el renoval que le llaman. Entonces, ahí en la desembocadura de la Concagua, un bergantín, es decir, un buque de unos 10, 15 metros, no sé, 10 metros ha sido, y Michimalongo o Michimaelonco, no sé, ese
que el jefe de la zona le convida a Pedro de Valdivia 600 indios que tienen que trabajar sumergidos en el estero de sol a sol, con las piernas en el agua, seguían rotando para que no se fueran muriendo, pero el trabajo era muy duro y empezaron a sacar 100, o sea, kilos y kilos y kilos de oro, lo cual ya estaba fantástico. Se está construyendo el mercantil, está construyendo la ciudad, kilos y kilos de oro, todo bien. Pero ¿qué pasó? Todo estaba estupendo, pero ¿qué pasó? Vino la gran insurrección. Y esa gran insurrección fue planificada porque se engañó a Valdivia. Valdivia capturó a un indio que era un importante y lo torturó, y el indio le dijo que estaba la insurrección en el Cachapoal y se fue al Cachapoal, que es por la zona de Rancagua, y con una fuerza de 70 hombres, y quedó en Santiago muy pocos soldados. Santiago eran 70 vecinos, eran 70 casas, y llegaron miles de indios, por lo menos 5.000 para arriba. Algunos hablan de 8.000, pero 5.000 para arriba, y bueno, al mando de Michimalonco, para poder rescatar a los 7 caciques que estaban ahí, que eran Tobalá, Pitacura, Tabancura, Ñuñoa. Bueno, esos nombres eran los nombres de los caciques del valle del Mapocho. Entonces fueron los indios a rescatarlos. Inés Suárez les corta la cabeza, le tira la cabeza, los tipos se espantan, pero vuelven de nuevo al ataque, y ahí en la plaza se produce el enfrentamiento más crudo, donde los españoles resisten y aguantan, pero ven cómo todas las casas están siendo quemadas, todas están siendo saqueadas, entonces no quedó nada. Entonces cuando llegó Pedro Valdivia, porque se dio cuenta cuando llegara a Cachapoal que no había tal insurrección, sospechó, dio vuelta y volvió a Santiago y encontró nada, y le escribe al rey Carlos V de España, el rey más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Le escribe: no quedó ni un palo enniesto, con H, enniesto, que significa en el idioma antiguo ni un palo parado, no quedó ni una madera enniesta, nada, quedó desolado totalmente. Y revisando, quedaron sin víveres, quedaron para hacer el ritual, no había vino, no había pan, encontraron unos puñados de trigo, tuvieron que hacer una cementera, que es una plantación, que era un deporte de una habitación, empalizada y con guardias para protegerla día y noche, para que los indios no destruyeran el primer trigo chileno, así también los primeros chanchitos, las primeras gallinas, a la uva también. ¿Qué más? Los perros se reprodujeron, estaba lleno de perros. Pero todo esto se reprodujo de una manera casi mágica, porque fue muy rápido en todo el territorio chileno. Pero ¿qué pasa? Que Valdivia tuvo que determinar que al año siguiente todo lo que se cosechó se sembrara. Y así al otro año cosecharon un poco y todo lo demás se sembró, de tal forma de que empezó a existir. Así con los chanchos, así con todo lo que traían. Las vacas no podían traerla porque era por el cruce del desierto, no podían traer eso. Entonces, todo eso se fue reproduciendo y tenían que vigilarlo. No tenían dónde dormir porque no tenían techo. Les habían matado a los indios, estaban en una situación desesperada, completamente desesperada. Y así se mantuvieron el 12 de septiembre, el 13, el 14, el 15, todo el mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre, el mes de enero, febrero, todo el año 42, el año 43. Fue sobre todo el año 42, 1542, todo el año que siguió después de ese asalto del 11 de septiembre, es una cuestión tremenda. Entonces, no podían dormir sin las armaduras puestas, tenían que tener las armaduras puestas, la espada en la mano, durmiendo, vigías todo el tiempo, haciendo, salían a caballo a desarmar las juntas de los indios que querían pelear. Entonces la conquista de Santiago fue una cuestión tremendamente heroica, épica, tremenda. O sea, los tipos pasaban hambre, pasaron un montón de necesidades, no tenían sal. Después, como 3-4 años después, fueron a buscar, hicieron una expedición para ir a buscar la sal que estaba en Cahuil, donde está ahora en Cahuil, en Pichilemu. Y volvieron con la sal y hubo una fiesta porque llevaban muchísimo tiempo sin sal, etcétera. Después, cuando pudieron hacer el primer pan, la primera misa con el primer vino chileno, vino un regocijo muy grande porque no habían podido tener misas. Había un sacerdote en la expedición. Entonces,
Eso fue una época tremendamente dura y Valdivia quería seguir comandando eso, quería ir al Perú, pero no podía porque tenía muchos desafíos de lo que era la supervivencia, ya no tenían comunicación con Valparaíso, entonces lo que hizo fue juntar todo el oro que había, no todo el oro, porque tenía mucho, pero algún poco de oro lo fundieron y hicieron espuelas, estribos, empuñadura, espada, etc. Entonces mandaron a Alonso de Monroy con otro más, o con 5, eran como 5, sí. Eran 5 en total, Alonso y 4. Alonso de Monroy con 4 jinetes más tenían que irse hacia lo que es La Serena antes de que La Serena se fundara, todavía no se fundaba La Serena. Y llegar a Copiapó y de Copiapó internarse en el desierto de Atacama por el camino del Inca y llegar a Perú a pedir refuerzo. Iban con el oro para... Bueno, todos entienden. Y Alonso de Monroy llegó a lo que es... el río Copiapó y el cacique del río Copiapó estaba rebelado, así que llegó y los atacaron, murieron 2, después quedó Monroy ahí como capturado con su compañero, eran 2 que estaban ahí y se dedicaban a enseñarle cosas al cacique que quería aprender a andar a caballo. Él se enamoró de o ella se enamoró de una historia de amor ahí donde la India, que era la hija del cacique, le ayudaba, porque para poder salir de ahí. Finalmente, en un momento en que él estaba haciendo cursos de equitación, el cacique, lo voltean, toman ese caballo, van a buscar el otro que estaba ahí y salen arrancando, en un momento los 2, y se internan en el desierto y llegan a Perú a pedir refuerzos. Y estos refuerzos se demoraban un mundo, porque la navegación no era la navegación que hay ahora. La navegación se demoraba 3 meses. Un barco saliendo del Callao, Lima Callao, cargado, uno de estos barquitos, que eran unos barcos, qué sé yo, de 20 metros, se demoraban 3 meses para llegar a Valparaíso. ¿Por qué 3 meses? Porque siempre hay vientos del sur que van en contra. Entonces, ¿en qué momento? Hay ciertos momentos que puedes poner las velas y avanzar. Y después llega a otro puerto, puertecitos, caletas, donde estaban los changos en el desierto de Atacama. Y se demoraban casi más que lo que se venían por tierra. Entonces vino un refuerzo por tierra con caballos y otro refuerzo. Después, ¿qué pasó? Que hubo un marinero, o un capitán de marinero que se llamaba Juan Fernández, que él, eso ya fue cerca de 1600, en vez de irse orillando la costa, se fue para mar adentro por el Pacífico y agarró unos vientos de norte, y esos vientos norte lo llevaron a descubrir el archipiélago de Juan Fernández, que tiene su nombre, que es la isla Robinson Crusoe, la isla Santa Clara y la isla Alejandro Selkirk o de más afuera. Ese archipiélago lo descubrió él. Y llegó de ahí calculó que estaba cerca de Valparaíso y se fue en línea recta de oeste a este y llegó a Valparaíso en un mes. Resulta que era un milagro, porque había habido ya, por decir, no sé, 70 o 100 expediciones por el mar que se demoraban 3 meses, 4 meses, y algunos se quedaban en la zona de Antofagasta, otros llegaban hasta Caldera y se cabreaban y entregaban ahí en Caldera, por decir, en esos lugares, entregaban las cosas porque ya era una lentitud con respecto a los vientos del sur que soplan por la corriente de Humboldt. Entonces, Juan Fernández encontró esto, que fue maravilloso para la relación entre Chile y Perú, porque Chile estaba todo el tiempo mamando de la teta de Perú, porque Perú era el que nos daba soldados, pólvora, armas, todo, y nosotros podíamos negociar con ellos, pero ellos en la balanza era totalmente desfavorable al Perú. Perú nos entregaba todo y la metrópoli. Entonces, un detalle muy interesante, Juan Fernández, cuando llegó a Lima, lo procesó la Inquisición por brujería, porque consideraban que era una brujería el que él se haya demorado un mes de Lima a Valparaíso y haciendo una vuelta tan larga. Lo escuchaban que era un de loco. Así que le tocó a la Inquisición, pero él se defendió con argumentos, e incluso tiene unos escritos que son muy divertidos, porque dice que estos gallos no entienden ni los argumentos más fáciles que les estoy dando, que son lógicos, que no los quieren entender, porque no entienden
Y eso es lo que conversaba con mi hijo, porque yo le decía, parece como que Dios estaba más a favor de los holandeses y de los ingleses, que eran los piratas, que de los españoles. Pues los españoles mandaban una flota de 25 y se hundían los 25, con toda su tripulación adentro en unas tormentas tremendas. Siempre la Armada Invencible fue a invadir Inglaterra y resulta que la Armada Invencible se hizo pebre con un temporal. Pero eso a Felipe II, el gran emperador, le pasó todo el rato. Todo el rato se hundían las embarcaciones españolas. Hay relatos de naufragios para el mundo. En Chile, la costa al sur, ¿para qué decir el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes? En aquellos tiempos, después siguió, incluso en 1900 todavía había problemas. Bueno, entonces llegó una ayuda. Llegaron también unos mercaderes, pero los mercaderes tuvieron un naufragio. Entonces los indios de la zona de Huasco, en el norte chico, robaron todas las cuestiones que habían del barco, porque el barco cayó. Entonces mataron a unos negros que venían, unos esclavos negros, etc. Entonces eso indignó a Pedro Valdivia y dijo, vamos a fundar una ciudad. Y ya estaba más fuerte con respecto, habían pasado 2 años, 3 años de lo que había sido esos años duros. Entonces estaban hechos más fuertes ya, y mandó la expedición a fundar la ciudad de La Serena para que haya una ciudad que controle, domine, someta a los indios del norte chico que están entre Copiapó, todos estos valles transversales, y al mismo tiempo poder proteger las embarcaciones que van llegando y las expediciones que vienen del norte, y también los emisarios que van hacia Perú, o sea, el intercambio de Perú. O sea, La Serena era necesario, y fundó La Serena, qué sé yo, eran 30 casas, y tuvieron que someter, hubo pelea con los indios, etc. Ahora, habíamos quedado en las 2 primeras veces que hablé sobre que Valdivia, después de someter toda esta tierra, que era la tierra de los picunches, la tierra de los pomaucas, que era desde Litata hasta la Aconcagua, se demoró el 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Se demoró 9 años en someternos. Y quedó tan bien sometida esa zona que después, cuando hubo las insurrecciones generales, que fueron de los mapuches, junto con los pomaucas y los huilliches de Valdivia, de Osorno, etc., hasta Chilote hubo en un momento, todo eso quisieron que se plegaran los de Santiago, pero ya estaban tan aplastados que incluso hay comentarios en las crónicas antiguas que incluso no sabían ni comer, o sea, tenían que pasarle la comida, prepararse, habían quedado anulados completamente. El araucano, el mapuche o el picunche de acá de la zona de la metrópoli. Entonces, en 1550 comienza el enfrentamiento entre Pedro de Valdivia y los mapuches, y tiene 2 batallas que habíamos realizado, la de Andalien, que fue de noche y que fue tremenda, y ganaron los españoles, y después en el fuerte de Penco, que era la ciudad de Concepción, que Pedro Valdivia la fundó en una estupenda bahía, que es la bahía de Talcahuano, y ahí en donde está Penco ahora, ahí estaba la ciudad de Concepción. Fue un fuerte, llegaron los mapuches y pegó una contraofensiva, y en la contraofensiva a caballería los derrotó, juntó prisioneros, a los prisioneros les cortó la nariz y le cortó el brazo derecho, a otros les rebanaban dedos de los pies, y fueron más de 4.000 que mandaron a las tribus mutiladas. Esa era la típica política de la primera oleada de conquistadores. Pedro Valdivia es la primera oleada, que eran tipos que decían, aquí vengo yo, o sea, ustedes me hacen la guerra y le van a ver, pensando que esto iba a ser así, pero no sabía con qué chicha se estaba curando. Él lo sabía porque había hecho una expedición en 1546, porque estaban todos ansiosos en Santiago por ir al sur. Entonces en 1546, cuando Pedro Valdivia vuelve de Perú, porque fue a Perú, cuando los dejó ahí en Valparaíso a Pedro de Hermanes, los dejó a todos los que querían irse a Perú, con todo el oro de ellos en el barco, y se fue a Perú a buscar apoyo, y resulta que en Perú había otra guerra civil, y él apoyó a los del rey, y él fue el que dirigió la batalla exitosa, y varios movimientos exitosos,
y le dieron ayuda, y se fue con la ayuda por tierra, y resulta que después lo van a buscar porque tienen que hacerle un juicio, porque había mucha gente que hablaba mal de Pedro Valdivia, y tuvo que volver de nuevo, y después, entonces cuando llegó a Santiago era casi un milagro, habían pasado como 3, 4 años, no me acuerdo, pero por lo menos 3 años, de muchas aventuras de Pedro Valdivia para ir a buscar apoyo a Perú, donde participó en una guerra, y como les digo, lo fueron a buscar cuando estaba en el desierto de Atacama, para que vuelva a Lima, por órdenes del virrey, porque habían acusaciones en su contra, después del que había dado toda la vida en la guerra a favor del rey. Bueno, porque había mucha gente que estaba disconforme, sobre todo la que quedó en Valparaíso, quedaron ahí, los que le pusieron el sobrenombre de Pedro Urdemales. Sin embargo, él, estando en el barco, con el oro de ellos, y yéndose él solo y ellos quedando en Chile, que querían irse porque no querían más guerra, él escribe ahí y dice que de su propiedad le va a pagar a ellos, o sea que no hubo robo. Entonces se fue pagando todo ese oro que se llevó, lo fue pagando con los lavaderos de oro de su propiedad. Estaban todos con lavaderos de oro, había, qué sé yo, 50 lavaderos de oro, porque había oro. Bueno, y Pedro de Valdivia, como estamos diciendo, fundó Concepción y dejó, es el hombre que más ha dejado, es el que creó Chile, porque en el fondo nosotros vivimos sobre el mapa que trazó Pedro Valdivia. ¿Y qué es lo que hizo? Y les dejó a los demás, a los que iban a sucederlo, un trabajo tremendo, que fue que se engolosinó cuando cruzó el Biobío, encontró lavaderos de oro en Tucapel, fundó el fuerte de Tucapel, después llegó a Purén, fundó el fuerte de Purén, fundó Angol por el otro lado de la cordillera de Nahuelbuta, fundó la Imperial en un lugar muy bueno que se mantuvo y sobrevivió hasta 1600. Después fundó Villarrica y Valdivia, en lugares preciosos. Él mismo dice Villarrica precioso, está el lago Villarrica, está Pucón al fondo, está el volcán. Él fundó Villarrica porque quería atravesar al otro lado de los Andes para poder llegar al estrecho de Magallanes por otro lado, porque ya habían hecho expediciones que eran un montón de islas para el sur, etc. Entonces, Valdivia tenía un proyecto y jugó en grande, dispersó sus fuerzas, las dispersó en todos esos fuertes, en todas esas ciudades. Abusó de su crueldad, abusó tremendamente de la crueldad con esos 4000 que los mandó mutilados. ¿Y quién estaba mirando ahí? El que cuidaba su caballo, que era Lautaro, que era un indio del norte, que cuidaba su caballo, era un pomauca. Y mirando esto, él decía, lo tengo que cagar, esta bueno puede ser, ¿no es cierto? Ya, y se fuga, Lautaro se fuga. Y los indios se sentían derrotados, se sentían que estos eran unos seres sobrehumanos invencibles, porque en las dos batallas habían puesto todo su pino, toda la mayor fuerza bélica que ellos tenían, y salieron dispersados en las dos, y mal. Entonces, Lautaro llega, y ellos le piden su pedigrí, ¿de dónde eres tú? No, yo soy del norte de los Pomocos. O sea, se ríen. ¿Qué vienes a hacer tú aquí? Vengo a hablarles de cómo pueden derrotar a estos gallos, a estos españoles. A ver, explícalo. Esto es materia escolar, entonces a mí me da como cosas, pero hay gente que no sabe las cosas, o hay que refrescar las materias escolares. Todo esto se pasa en la educación básica. Es decir, lo que vio Lautaro era que los caballos se cansaban, que los españoles se cansaban, los españoles iban al baño, los españoles peleaban entre ellos, no se lavaban, los mapuches se metían al agua a cada rato, eran buenos nadadores y siempre estaban limpios, ellos eran más contagiosos de enfermedades, se enfermaban bastante, tenían la gota porque no tomaban mucha agua, entonces tenían muchas enfermedades de gota, etc. ¿Para qué vamos a hablar de esos detalles? Porque había también a veces principios de sodomía y se los quemaba vivos. Cuando se descubría a un sodomita, se los quemaba vivos. Entonces, Lautaro estuvo años, entonces sabía todo. Le dijo, tengo la estrategia. La estrategia es, como tenemos hartos guerreros, en vez de ir en una sola masa compacta, que terminan todos al final, le entra pánico porque ya mueren 1000 y ni un español. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Entonces al final ya te vienen en bajón en algún momento. Están todos peleando con toda la furia los mapuches.
Y mueren y mueren y mueren y mueren cientos y cientos de cadáveres, y no pueden derrotar ni a uno. Entonces, ¿qué pasa? Son invencibles. No moría ni uno español. Entonces lo que dice Lautaro, todo el grueso de nuestros guerreros los dividimos en tres. Ataca a la primera división. Cuando ya están derrotadas, huye a los bosques. Sale la segunda división. Cuando ya está derrotada, huye a los bosques. Después, la tercera división. Cuando está derrotada, huye a los bosques. Y la primera división se le arenga en el bosque, se reponen, toman agua, están frescos, ya han tenido su primera bautismo de fuego y van de nuevo a pelear por segunda vez. Y en ese momento los españoles ya llevan 4 batallas, con 3 divisiones y la nueva. Y después va a venir la segunda división. Y todas están refrescadas. Y los españoles están con calor en el verano, en Tucapel, con sus armaduras, los caballos hechos un pico, en un lugar donde no pueden evolucionar mucho, no pueden ocupar muchos caballos porque es un lugar donde cayó Lautaro. Ellos iban hacia el lavadero de oro de Tucapel después de que el fuerte había sido destruido y Valdivia era un arrogante. Él creía que todo, por eso es que fundó un montón de ciudades, por eso que se dispersaron las fuerzas, porque él no se imaginó que iba a pasar esto, pero estaba Lautaro que lideró esto. Porque en el choque con la masa compacta de ellos siempre ganaban, porque eran hombres del Renacimiento que estuvieron durante 8 siglos peleando contra los musulmanes. Entonces son fuerzas militares que tienen una herencia de lucha de 8 siglos contra un ejército increíble que eran los musulmanes. Y estos son los que se van a enfrentar a los mapuches en la batalla de Tucapel, que vamos a explicarla en el próximo. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.